The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Lo que hay que saber. Gracias por elegirnos, gracias por estar del otro lado. Dos temas que ustedes han pedido lo vamos a tener en la tarde de hoy: epilepsia y Parkinson. Así que a quedarse en la pantalla de Canal 14 porque ya estamos con dos profesionales de primera línea, como siempre, como todos los que están aquí en la tarde de Lo que hay que saber. Estamos en la tarde de Lo que hay que saber junto a la doctora Andrea Arcos y el doctor Oscar Iuzquiza, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Fabiana. Bueno, gracias por la visita. Bueno, dos temas que ustedes lo manejan a la perfección, podemos decir así: Parkinson y también, bueno, otro de los temas que se está hablando de epilepsia. Bueno, ¿qué nos pueden contar? Bueno, básicamente cuando hablamos de Parkinson hablamos de una enfermedad que aparece después de los 50 años, que afecta la motricidad de las personas, tienen rigidez, temblor, disminución de los movimientos y que habitualmente es una enfermedad que tiene tratamiento médico, que anda muy bien, pero hay un grupo de pacientes que le aparece temprano la enfermedad y en esos pacientes, después de 7, 10 años de tratamiento, empiezan con serios problemas por la medicación que reciben y todo. Y los pacientes jóvenes, generalmente menor de 70 años, con problemas con las medicaciones, son los que elegimos para hacer cirugía específicamente del Parkinson, que estamos haciendo actualmente acá en la provincia. Sí. Con la doctora, y que le mejora significativamente la calidad de vida durante muchos años más. 10 años más pueden andar muy bien con la cirugía. No es curativa, pero sí les permite tener una muy buena calidad de vida, ¿no? Es importante, Andrea, recalcar que no todos los pacientes son para cirugía. Sí. Es importante, primero, la cuestión de la edad, como remarcaba el doctor Iuzquiza, tienen que ser menores de 70 años, tienen que tener complicaciones motoras de la enfermedad o efectos secundarios de la medicación. Para que la gente entienda, cuando hablas de complicaciones motoras, ¿a qué haces referencia? Por ejemplo, tienen temblor, que se hace muchas veces incapacitante, se ponen muy rígidos, tienen bloqueos motores, o sea, y la medicación, como decía, hace efecto un tiempo, pero después esa respuesta se va cortando, se va haciendo impredecible, entonces le afecta mucho la calidad de vida y también la lentitud de los movimientos. Ustedes hicieron hincapié ambos en la edad. ¿Es importante? ¿Esto se da? ¿No se da siempre en personas adultas o se puede dar en cualquier etapa de la vida? Sí, lo de la edad es importante. Primero, para elegir el paciente, que sí o sí tiene que tener menos de 70 años, salvo casos muy específicos, pero lo habitual y lo reglado es que tenga menos de 70. Y también recalcamos la edad porque la mayoría de los pacientes que nosotros operamos son pacientes que comenzaron muy jóvenes con su Parkinson, a los 20, 30 años, sí, y que llegan en una etapa que están en plena actividad, 40, 50 años, ya con severos problemas, ya sea por la enfermedad o por la medicación que le damos para la enfermedad. Sí. Y esos son los pacientes ideales que más se benefician con el tratamiento quirúrgico, y esos son los pacientes que les vamos a dar una muy buena calidad de vida y vamos a permitir que se mantengan laboralmente activos, ¿no? ¿Por qué se da esta patología? Bueno, hay factores genéticos, parte hereditarios, todavía se está averiguando, no hay una causa específica. Pero volviendo al tema de la indicación, que es lo importante, porque lo otro todavía tiene que averiguarse mundialmente. Lo bueno que tenemos es que existe un test, o sea, se hace un test que se llama de levodopa, que es la medicación que habitualmente toman los pacientes, entonces que se hace distintas actividades con el paciente sin medicación y después con medicación. Y ese es el mejor predictor de la eficacia de la cirugía. Es decir, que todo lo que mejore el paciente
entre no tener medicación y con la medicación es lo que va a obtener, el beneficio que va a obtener con la cirugía, sin los efectos secundarios, por ejemplo, movimientos involuntarios, que la verdad que son constantes, sí, que con dosis altas de medicación, entonces eso también se quita con la cirugía. Entonces eso permite que no solo nosotros estemos seguros de la indicación de la cirugía en sí, sino el paciente y la familia. Yo estaba pensando en qué momento de la vida una persona se da cuenta que tiene esta patología, cómo se da cuenta, en qué momento tiene que hacer la consulta. Bueno, la consulta tiene que ser cuando uno ve que hay alguna alteración, ya sea un temblor, aunque la mayoría de los temblores no son Parkinson. ¿Aparece así de la nada? No. ¿De la noche a la mañana, como para decir? No, ¿O es generalmente muy lentamente evolutiva. Generalmente cuando hacemos un diagnóstico ya el paciente comenzó hace 1 año, 2 años con los síntomas. Ya. Lo que pasa es que son muy leves y no llaman la atención, sobre todo el temblor, cambio de la letra, incapacidad de hacer movimientos finos, trastornos en la marcha, pérdida de los movimientos automáticos como el braceo. Todo eso... ¿Que se ponen rígidos? Rígidos, se ponen rígidos y no pueden hacer movimientos automáticos. Se les cambia la letra, tienen letra muy chiquita, se llama micrografía, sí, tienen temblor generalmente, casi siempre empieza por un lado, a diferencia del temblor más común, que es el temblor esencial, que es generalizado. Y bueno, cuando antes hagas la consulta, mejor, porque el tratamiento médico al principio ha demostrado un efecto protector, o sea que el paciente que es tratado más precozmente, en el transcurso de los años está mucho mejor que el que no se trata precozmente, ¿no? Claro. Doctor, les propongo a ambos que hagamos una pequeña pausa y después nos cuentas quiénes son los pacientes que pueden ir a cirugía. ¿Les parece? Perfecto. Usted no se vaya, siga en lo que hay que saber. Centro Privado de Urología. Único centro en el noroeste argentino con tratamiento para la incontinencia sin cirugía. Los mejores profesionales a su servicio. Centro Privado de Urología Multidisciplinario. Santiago 615. Teléfono 497-7518. Divina Mamá, un centro único en Tucumán, donde encontrás todo en un mismo lugar. Ginecología, obstetricia, dermatología, endocrinología, ecografía, odontología y nutrición. Tenemos un exclusivo spa y ofrecemos el curso preparto más completo de Tucumán. También podés hacer con nosotros gimnasia y pilates para embarazadas. Consulta nuestras promociones en Balcarce 388, turnos al 497-6233. Doctora Nicole Lemaitre, médica endocrinóloga, subespecialidad en enfermedades tiroideas e hipofisarias. Doctora Nicole Lemaitre, Lobo de la Vega 150, teléfono 425-0390. Ícono. Somos un equipo multidisciplinario especializado en tratamiento integral de la obesidad, bajo la dirección de los doctores Pablo Zambrana y Gastón Moisá. Ícono. Instituto de Cirugía y Obesidad del Norte, único en su tipo. Ícono. 25 de mayo 710. Teléfonos 497-5614 y 430-3750. The summer wind.
Gracias por esperarnos. Seguimos en la tarde de Lo que hay que saber junto a la doctora Andrea Arcos y al doctor Oscar Igusquiza. Parkinson, estamos hablando y quedó el tema de la cirugía. ¿Quiénes son los pacientes que pueden ir a cirugía? Bueno, como estábamos diciendo, pacientes menores de 70 años, complicaciones motoras de la enfermedad, con un tiempo de evolución de la enfermedad, es decir, que estemos seguros que se trata de enfermedad de Parkinson, porque hay otras enfermedades que pueden simular al principio enfermedad de Parkinson y no serlo, y no beneficiarse con la cirugía. Claro. Entonces, cuando hablamos de beneficio de la cirugía, ¿se mejora un cuánto por ciento el paciente? Es como un retraso de 5 o 10 años de la enfermedad. Entonces es como que el paciente queda libre de enfermedad de las partes de complicaciones motoras, hay que recalcar. Porque a veces, o sea, los pacientes tienen alteraciones del sueño, otro tipo de cosas y como decía el doctor, o sea, la enfermedad sigue evolucionando. Claro, no es que el Parkinson es únicamente esos movimientos involuntarios, sino que trae aparejada otra. Tiene muchísimos síntomas no motores, como síntomas psiquiátricos, la depresión, es muy común en los pacientes de Parkinson, pues no solo dopamina es lo que falta, sino otros neurotransmisores del cerebro. Un pequeño grupo tiene demencia con el transcurso de los años, lo cual contraindicaría la cirugía en esos pacientes. Después hay trastornos del sueño REM que pueden aparecer hasta 10, 20 años antes de que comience la enfermedad de Parkinson, como nosotros la conocemos desde el punto de vista clínico. Trastornos del olfato, como muchas enfermedades neurodegenerativas pierden precozmente el olfato, que son todos síntomas no motores de esta enfermedad. Pero la cirugía fundamentalmente aplica sobre los síntomas motores. Claro. Y lo que mejoramos fundamentalmente es la calidad de vida del paciente, que es lo más importante. Claro, porque me imagino una persona que tiene esta patología, 40, 50 años, que todavía está en una vida muy activa, laboral y social, que tenga esta patología, y eso mejora muchísimo con la cirugía. Y muchos pacientes también que han estado toda su vida trabajando, llegan a los 60 años, que se jubilan, que quieren disfrutar de otra etapa de su vida y están limitados por eso. Y también la repercusión social, que les da vergüenza salir a la calle por el temblor, los movimientos estos asociados involuntarios que llaman bastante la atención, entonces que afectan mucho. ¿Y en qué consiste exactamente la cirugía, doctor? Porque uno dice cirugía de la cabeza. Me imagino o sea, que le van a abrir la cabeza, todo el mundo piensa, lo primero que se le viene a la cabeza, en este caso, en el pensamiento, es doctor Frankenstein, más o menos, ¿no? No, mucho menos invasiva de lo que cree la gente. Realmente se le hace un pequeño agujerito en el cráneo y lo que se ponen son unos electrodos a núcleos específicos, que son los que no funcionan bien, y ese electrodo tiene pequeñas señales eléctricas como un marcapasos, exactamente igual que un marcapasos, y eso produce una regulación en el circuito que falla, digamos, reemplazaría en algo a la dopamina, digamos, que es la que falta. Claro, de los estímulos eléctricos. Generalmente estamos haciendo ahora fundamentalmente en un núcleo que se llama núcleo subtalámico. Y la doctora... ¿Cómo se hace eso, Andrea? Porque yo decía, parece de ciencia ficción, pero es la realidad, y lo importante de todo esto es que lo están haciendo aquí en la provincia. Sí. Bueno, hay que remarcar que el paciente está despierto. O sea, como decía el doctor, se hacen 2 pequeños orificios, que ahí solo se pone anestesia local y se duerme ese momentito al paciente. Se seda, una sedación superficial. Y ahí es una cirugía muy precisa. Antes nosotros hacemos una resonancia, una tomografía, que fusionamos estas 2 imágenes, marcamos a través de un marco de estereotaxia que nos da unas referencias de fuera de estructuras muy profundas definidas en el cerebro. O sea, todo eso con la parte de imagen. Y acá el doctor, en la parte de neurofisiología, nosotros vamos bajando un electrodo y las neuronas suenan diferentes. Justo en el subtálamo, por ejemplo, tenemos células que responden al movimiento, neuronas que responden al movimiento. Y vamos estimulando, cambia el sonido, o sea, el cerebro mismo nos dice que estamos en el lugar que queremos, estimulamos y entonces confirmamos la localización imagenológica con la neurofisiológica
a la vez que se estimula esa zona y el paciente vamos viendo cómo mejoran los síntomas. O sea, el paciente lo hace en el acto, le piden que levante la mano. Le hacemos pruebas para ver la rigidez, el temblor y todos los factores motores, y mejora en el momento. O sea, está temblando así, lo paramos, y cuando estamos contentos de que el paciente, nosotros decimos, bueno, hemos mejorado tal y tal síntoma, no tenemos efectos secundarios por la estimulación, porque puede estimular estructuras adyacentes, entonces ahí decimos, listo. Igual después el paciente se va con el marcapaso apagado y se lo activa a los días, y uno puede externamente con un programador regularle e ir permanentemente mejorando parámetros de intensidad, de voltaje, de amplitud de onda, de frecuencia, para mejorar la respuesta a medida que vayamos necesitando, ¿no? Y también logra reducir la medicación. Eso o sea, a medida que el doctor es el que se encarga de toda la programación, entonces cuando va mejorando toda la clínica va retirando también la medicación. Igual siempre quedan con una medicación menos fármacos, pero quedan. ¿Qué tiempo dura esa intervención? Es bastante variable, depende cuándo localizamos neurofisiológicamente el núcleo, y a veces podemos demorar un poco más de decir, el núcleo es una estructura menor de 1 centímetro, o sea, tiene esta forma, la parte motora está posterior, entonces que nos encontramos en una zona muy limitada, que no admite margen de error. Andrea, bueno, lo estamos viendo ahora en imágenes. Lo que estamos viendo, ¿qué es exactamente? Es el núcleo subtalámico. Hay otros núcleos que se pueden estimular, pero este es el que tratamos de estimular con más frecuencia, porque es el que nos permite disminuir la medicación. Bien. Entonces vemos que es una estructura muy pequeñita, entonces intentamos que la mayor parte de los electrodos queden en esa zona, porque a medida que evoluciona la enfermedad pueden añadirse otros síntomas y podemos cambiar el tipo de estimulación. Ese juego lo hace el doctor, cambiando toda la frecuencia, estimulando uno u otro electrodo o ambos a la vez. Bien. Bueno, interesantísimo. Parece de ciencia ficción, ¿verdad? Pero es la realidad, y esto está sucediendo, lo hacen los profesionales que tenemos con nosotros aquí en la tarde de Lo que hay que saber, pero ya seguimos hablando con ellos. And the summer wind. Look up, child, the world is born. Somebody stepped inside your soul. Somebody stepped inside your soul. Little by little they rock and soul. To someone else who's in control. First you loved, then you promised. And the summer wind. Gracias por esperarnos, seguimos con Lo que hay que saber. La verdad, doctores, estoy anonadada. Seguramente la gente que está del otro lado también pensando de que esto únicamente lo veíamos en películas de ciencia ficción, ¿no? Y es una realidad también aquí en nuestra provincia. Los pacientes, estábamos hablando de Parkinson y ahora de epilepsia. Bueno, la epilepsia es muy importante porque es una enfermedad bastante frecuente. El 0,5% de la población lo tiene. En Tucumán tendremos 6.000, 7.000 pacientes epilépticos. Es la enfermedad grave del cerebro más frecuente, pero tiene una característica que responde muy bien a medicación o determinados tipos de epilepsia a cirugía. Sí. El 80% anda muy bien con tratamiento médico, y un 50% del total se curan en un transcurso de la vida, ¿no?
Pero hay un 20% que se llaman epilepsias refractarias, Sí. que se pueden dar a cualquier edad, desde chicos hasta ancianos. Y estas epilepsias no tienen control médico. De este grupo hay un pequeño grupo que se benefician con cirugía. Hay determinados tipos de epilepsia que se llaman esclerosis mesial o por esclerosis del hipocampo, Sí. que quedan prácticamente, si está bien indicada la cirugía y bien realizada, libre de crisis, o sea, se curan. Y hay otros grupos de epilepsias que son catastróficas por las lesiones que producen por las caídas, Claro. los traumatismos que tienen los chicos generalmente, que se benefician con otro tipo de cirugías que se llaman callosotomías, que la doctora hizo ahora actualmente acá en Tucumán, y que lo que hacemos en esos pacientes no es curarlo como podíamos hacerlo con la otra cirugía, sino le quitamos esas crisis catastróficas y bueno, quedan los pacientes con crisis mucho menos agresivas. Doctor, ¿qué pasa en el cerebro cada vez que se produce esa crisis? Bien, básicamente la crisis es la manifestación clínica, o sea, lo que nosotros vemos de una descarga eléctrica anormal del cerebro. Nosotros nos descarga electricidad todo el tiempo el cerebro, pero hay Sí. un grupo de neuronas que se independiza y empieza a descargar de manera anormal. Y eso, según en qué parte del cerebro se funde, va a ser el tipo de crisis que tenga el paciente, ¿no? Andrea, ¿y la cirugía a la que hacías mención, que hacía mención el doctor también, que hiciste? Sí, hemos operado estas 2 últimas semanas 2 pacientes que hemos practicado las callosotomías. Sí. ¿Es la primera vez que se hace esa? En todo el norte de Mirá qué Argentina. importante. Sí, Bueno, sí, gracias sí. porque nos estás dando una primicia realmente. Sí, que hay que remarcarle de todo lo que es la epilepsia refractaria es la evaluación prequirúrgica. Como decía el doctor, solo unos cuantos pacientes se van a beneficiar y nosotros siempre tenemos que apuntar a ofrecer la mejor cirugía posible. Es decir, tratar de buscar una lesión o un foco epileptógeno, ese grupo de neuronas que está descargando anormalmente, Sí. para intentar liberar al paciente de las crisis. Claro. No siempre logramos, como decía, la esclerosis mesial, que es una zona profunda del lóbulo temporal, o sea, la verdad que se puede hacer una cirugía que se llama resectiva y que es bastante favorable, o sea, casi quedan sin crisis. Hay otras cirugías que son desconectivas, que es este caso donde los pacientes tienen crisis epilépticas que son bastante catastróficas. O sea, estos han sido 2 pacientes, uno de 18 años y otra de 29 años, Sí. que tienen un síndrome especial con muchos tipos de crisis, pero especialmente estas que se llaman drops attack, Ah, que son crisis donde el paciente no tiene ni el tono del cuerpo y cae. Claro. Y entonces tienen golpes Eso se puede dar en, tremendos. en cualquier momento, ¿verdad? Sí, la familia tienen que estar constantemente pendiente, pendientes. o sea, por ejemplo, el primer paciente la semana antes había estado internado en la clínica porque, o sea, constantemente se daba golpes en la cabeza, Claro. tenía todo lleno de hematomas y una pérdida de sustancia en la parte posterior de tantos golpes que se daba. La familia no tenía ya ¿Y son forma crisis de contenerlo. reiteradas la que tenías? Sí, Sí, todo Tienen diaria. más de 300 crisis al mes. Ay, por favor, claro. Y generalmente a veces no tenemos solución y bueno, son chicos que uno lo ve en la calle con un casco de Exacto, moto, eso iba a decir. de fútbol americano, Sí, de esas cosas para evitar los golpes Los como golpes. no podemos hasta que planteamos esta cirugía que no los cura, pero le sacamos esas crisis. Las otras crisis no son tan agresivas desde el punto de vista de que no se golpean, sino que nos da tiempo a tomar algún tipo de acción. Estas no, pues son inmediatas. El paciente está parado y cae de cabeza contra el piso, contra una Acá mesa. lo importante, Andrea, que también, bueno, estabas recalcando que esto no se quita la medicación, o sea, más allá de que se haga la cirugía, la medicación La continúa. medicación sigue, pero bueno, le mejora muchísimo la calidad de vida. ¿En qué consiste? Estos pacientes tienen múltiples focos de epileptógeno. Entonces esos focos pueden descargar aquí. Entonces la propagación es muy rápida. Sí. Entonces de un lado va al otro y entonces pierde el conocimiento, cae.
Entonces lo que hacemos es seccionamos y desconectamos el cerebro de un lado y del otro. Los 2 tercios anteriores se llama del cuerpo calloso, que son las fibras que conectan un hemisferio con otro. Y el paciente se libera de estas crisis tan catastróficas y incluso ahora estos 2 pacientes han estado muy bien con las crisis, muy controlados, y incluso el primer paciente ahora estaba como contradictoriamente más conectado, empezaba a decir más frases completas, a colaborar más con la familia. Andrea, felicitaciones. Gracias. La verdad que interesantísimo, bueno, y muy importante todo lo que están haciendo. Bueno, y gracias por la visita y venir a contarlo para que la audiencia de Lo que hay que saber, bueno, tenga conocimiento de que esto se está haciendo aquí en la provincia. Bueno, muchas gracias. Gracias por la visita. Hasta aquí llegamos con la tarde de Lo que hay que saber. Han sido muy amables por estar del otro lado. Dentro de 7 días volvemos ya con los últimos programas de este ciclo 2016. Que tengan una excelente semana. Gracias. ¿Querés ganarte una máscara facial, efecto shock y una sesión de homeopatía estética? Participa por mensaje de texto o WhatsApp dejando las 3 últimas cifras de tu DNI 381 58 49 181 o búscame en el Face Fabiana Orqueda y también dejas tus datos y el 12 de diciembre hacemos el sorteo. Gentileza de Liz Emoff Group y Lo que hay que saber. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, then we strolled that golden sand. 2 sweethearts and the summer wind.